Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva sesión del curso Salvando Vidas con Dignidad, enfoque de la movilidad humana desde la asistencia humanitaria y los derechos humanos. El día de hoy iniciamos el módulo 3, Derechos Humanos desde el Autocuidado, y particularmente esta sesión titulada Conocimiento Básico de Derechos Humanos desde el Autocuidado, y es impartida por integrantes de Casa Tochan. Inicialmente ustedes recordarán que estaba anunciada nuestra querida Gaby Hernández de Casa Tochan, pero pues tuvo una dificultad familiar y no va a poder estar con nosotros, y gran parte de justo pues el cuidado es saber cuándo elegir, ¿no? Saber dónde estar y pues cuándo en realidad no es necesario estar. Entonces, pero pues me da el gran gusto de compartir esta sesión, de presentar esta sesión a dos personas eh, increíbles. Una de ellas, Luz María Chowell, quien además es querida por acá el diplomado, porque participó cuando todavía se podía que nos juntáramos. Acá estaba Luz hace muchos ayeres y ahora regresa como parte del equipo de expositoras. Bueno, voy a presentar a Luz y te presento Jorge en un momento más. Luz es licenciada en Psicología por la UNAM, con una estancia internacional en la Universidad Nacional de Colombia, con prácticas profesionales especialmente con niñez no acompañada, desplazada por cuerpos armados en Colombia, en las fronteras de Colombia, Venezuela. Es actualmente estudiante de la especialidad de Migración Internacional del COLEF. Es postulante de la maestría de gestión de la convivencia en la Escuela Violencia, Derechos Humanos y Cultura de Paz por la Universidad Pedagógica Nacional. Ha participado en diversos ensayos, artículos, documentos de investigación sobre niñez no acompañada, movilizada en diversas revistas indexadas, libros de investigación. Ha realizado diferentes consultorías en diferentes organismos internacionales sobre el mismo tema. Desde 2017 es voluntaria en Casa Tochán y en el Comité de Defensoría de Derechos Humanos Monseñor Romero, mujer, mamá, activista, psicóloga social y defensora de derechos humanos eh, para las personas en contextos de movilidad humana en México y en Estados Unidos. Bueno, pues también nos acompaña por primera vez, y espero que no sea la última, Jorge Madrid, de Comayagua, Honduras. Es poeta, ensayista, gestor cultural, investigador, voluntario social, licenciado en Administración de Empresas, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Cuenta con diferentes diplomados sobre filosofía y política, activista en temas de migración y parte del equipo del albergue. Es un gran gusto contar con tanto con Luz como con Jorge en esta sesión, y bueno, un poco reiterar la, pues un poco la característica principal del curso. A diferencia de otros procesos, pues en el curso quienes hablan son pues las personas protagonistas de sus historias, quienes acompañan derechos humanos, quienes han sido víctimas, pero también quienes se transforman para ser personas transformadoras de sus entornos. Entonces, pues un privilegio estar de este lado de la pantalla. Además, este módulo marca la pauta para los siguientes módulos del curso, que van a ser sesiones más interactivas, mucho más horizontales. Y bueno, pues sin más, adelante Luz, Jorge, tienen la palabra. Bueno, pues agradecemos muchísimo a Iniciativa Ciudadana y especialmente a Aya por habernos o extendernos esta invitación y permitirnos acercarnos a ustedes desde nuestra parcela, ¿no? Desde lo que nosotros hacemos y un poco generar como estos lazos de intercambio con las personas que se encuentran al igual que nosotros interesadas en este fenómeno de la movilidad. Un poco voy a tomar unos minutos para hacer una pequeñísima y muy breve dinámica para reconocerlos, saber quiénes nos acompañan, desde dónde nos acompañan y sobre todo también dejar como el espacio virtual en desatención, ¿no? Sino más bien acercarnos hacia las personas que habitan después de la pantalla. Entonces quisiera que por favor encendieran su cámara.
no importa la condición en la que se encuentren, por favor, no es relevante, que encendiera su cámara únicamente las personas que atienden a los y las personas movilizadas, que en este momento se encuentran laborando y que atienden a estas personas movilizadas. Muchas gracias. Veo muchos rostros aquí apareciendo. Qué bien que se ha nutrido. Ahora, si me hacen favor de apagarla, nuevamente voy a pedir que abra su cámara las personas que sean estudiantes o académicos en torno a la movilidad humana. Muchísimas gracias. Muchos jóvenes, llena de esperanza. Bueno, ahora la apagamos, por favor. Ahora voy a pedir que encienda su cámara aquellos que trabajan en organizaciones civiles. Ya, por supuesto. Un gusto, un placer. Muy bien, excelente. Muchas gracias. Bueno, y ahora no quiero omitir lo siguiente, si pueden apagarlas, por favor. Las personas que posiblemente están interesadas en este tipo de cursos, pero que se interesan en hacer algún voluntariado en algún albergue o institución de la movilidad. ¡Ay, sí hay! Gracias. Y esto va a ser interesante un poco hacia dónde vamos a ir llevando este discurso. Muchísimas gracias. Lamento no poder abrir el micrófono de todos, pero nos llamaríamos un mundo de tiempo reconociéndonos quiénes somos. Por lo menos de esta alternativa, sé que aunque no tengan permanentemente su cámara abierta, están allí. Y así me siento más acompañada. Entonces, si quieres, iniciamos allá. Ahí voy. Yo sí, ay, qué bonito. Bueno, mientras abre la presentación, quisiera ir enmarcando nuestra postura alrededor del autocuidado. Nosotros traemos o venimos a presentarles una alternativa al autocuidado desde la horizontalidad. Esto es quisiera un poco que reflexionáramos a qué nos remite la palabra autocuidado. Y tradicionalmente es una palabra que se enmarca dentro de los parámetros de la individualidad. Auto, lo mío, lo personal, lo individual. Pero cuando traemos esta palabra hacia la horizontalidad y la colectividad, deja de perder esta característica que esencialmente estaba en su génesis, ¿no? de referencia. Entonces vamos a pasar a la siguiente, por favor. Por tanto, les pediría que si venimos o provenimos de ambiente médico, de ambiente hospitalario, que evitemos referenciarnos a la palabra autocuidado en esos términos, en los términos individuales, en los términos positivistas, en los términos de la palabra que tradicionalmente así se utiliza. Mencionaremos entonces a esta palabra desde un posicionamiento de autocuidado desde una perspectiva que deberá entenderse como aquella que reside en las imposiciones discursivas del individualismo, que desarticulan a las personas de sus contextos históricos y que omite a conveniencia sus particularidades esenciales hacia los procesos de organización comunitaria. Cuando hablamos de horizontalidad, entonces hablaremos que la persona movilizada y la persona que se encuentra trabajadora dentro de una institución, dentro de un voluntariado, dentro de la defensoría, etcétera,
tienen esta misma jerarquía, son horizontales, son personas. Por tanto, entonces, decimos que con una mayor amplitud permite fortalecer y recrear el fenómeno social, en este caso de la movilidad humana, desde un discurso del nosotros, tal vez si podemos ahí ahondar la conciencia gnóstica, sin la imposición de un discurso hegemónico que segrega, homogeneiza y categoriza a las personas y sus procesos. Parece que el autocuidado nos referencia hacia lo que el defensor o defensora, el trabajador, el burócrata, el voluntario, debe cuidarse frente a otra persona que ha atravesado esta movilidad. Parecería que es como si nos tuviésemos que blindar de las cargas que esta persona trae frente de nosotros. Entonces, queremos dejar de lado ese tipo de perspectiva y por el contrario, indefinir, lo que humanice a la persona frente de nosotros. La persona movilizada no será objeto de estudio, la persona movilizada no es un sujeto carente de habilidades, la persona movilizada tiene derechos, reclama la dignidad y seguridad, movilizada está perdón, aquí no veo esta partecita que aquí hay como un cuadrito, no entiendo por qué, discúlpenme. Bueno, y la persona movilizada no debe ser blanco de discriminación, racismo o xenofobia. Esto quiere decir, si nosotros mantenemos aún en nuestros, bueno, desde nuestras prácticas laborales y de atención, este tipo de discursos que nos aleja de la persona que se ha movilizado desde un lugar de residencia, apoyamos y nutrimos a los discursos discriminatorios, a los discursos racistas y a los discursos que sostienen políticas xenófobas. Porque si nosotros continuáramos, desde esta lógica discursiva del ellos y nosotros, diferenciamos, pero también revictimizamos. Como si el trabajador, el investigador, fuese quien tiene el conocimiento y la persona movilizada es quien necesita de ese conocimiento. Queremos entonces abandonar, por conclusión, pues, ese tipo de prácticas y este tipo de características. Por tanto, pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Vamos a hablar sobre las actividades, las acciones que van a fomentar la conciencia colectiva del autocuidado. Queremos aquí un poco también enmarcar hacia dónde vamos del autocuidado. Pues necesita autocuidado, sí, el colectivo, la organización, el contexto del cual vamos a partir. Entonces decimos que una de las primeras acciones es la reflexión individual y colectiva sobre el devenir sociohistórico en torno a la movilidad. Desde mi núcleo familiar, ¿cuál es mi devenir en torno a la movilidad humana? ¿Lo reconozco? ¿Sé que existe? ¿Me he acercado a investigarlo? Existen técnicas o formas, acciones que nos pueden acercar hacia esto y es, por ejemplo, la memoria colectiva, ancestral y familiar. Me he dado la oportunidad de reconocer en mi linaje familiar personal que me pueda conectar con los otros hacia la movilidad. ¿De dónde provengo? ¿De dónde viene? Porque, la siguiente es hacernos este juego reflexivo sobre el contexto presente que me permite realizar esta actividad específica en torno a la movilidad. Si me encuentro dentro de una organización, si me encuentro dentro de una investigación, si me encuentro interesado o interesada en este tema, debe de haber un porqué. Y el porqué se relaciona entonces probablemente a este devenir, a esta necesidad reflexiva, a esta situación
que no se ha alejado de mí, sino que ahora me permite reflexionar, atender y coadyuvar a las personas movilizadas. Por ejemplo, el albergue Casa de Día en marco referencial de ayuda humanitaria me permite reflexionar colectivamente sobre el autocuidado. Esto también refiere hacia si la ayuda humanitaria que estamos brindando desde nuestros albergues, porque sé ahora que sí nos acompañan, nos permite reflexionar sobre el autocuidado, cómo nos vamos a autocuidar en colectivo y si es necesario o no. Reconocer las diversas vulnerabilidades y resistencias en torno a la movilidad. Una de las características que yo ayer platicaba con Jorge era precisamente que las diversas vulnerabilidades parece que se quedan allí flotando, pero que no nos permiten reconocer de manera simultánea que existen resistencias, que existen este otro diálogo que se empeña en que permanezca, porque la movilidad no terminará. Esa es una realidad. La movilidad se transforma y se transforma dependiendo a las políticas externas e internas que impactan sobre de las personas que resisten y que buscan alternativas a la supervivencia, no solo en su lugar de origen, sino ahora en los trayectos y en las recepciones que ellos deciden. Entonces, preguntarnos, reflexionar sobre, ¿estaré homogeneizando a todos los movilizados que llegan a mi cancha? O sea, sobre esta, se dice, práctica rutinaria de llega gente y se va, llega gente y se va. Reconozco movilizados ahora, en el pasado, seguirán habiendo en el futuro, pero los estaré homogeneizando o me estoy dando la oportunidad de reconocer sus particularidades que en ocasiones no son necesarias, porque nuestra actividad de asistencia no va de esa línea, pero este mismo desgaste va haciendo que las personas pierdan rostro. No sé si me entiendo. Que estas personas pierdan sus particularidades, que un hondureño sea un hondureño más y un salvadoreño sea otro salvadoreño más. Pero sí reconocer al menos características particulares que yo infiero de mayor valía, las de resistencia. Otra de las acciones que podemos mencionar es el pronunciamiento teórico metodológico afín al trabajo y a la actividad en torno a la movilidad. ¿Esto qué es? Un apartado que me permita, como institución, como colectivo, como organización, inferir o incidir en la comunidad movilizada. ¿Será que compartimos este mismo apartado? Porque aunque ustedes no lo crean, aún dentro de las personas defensoras de derechos humanos, se siguen enquistando discursos y discúlpenme que lo diga, pues, pero es una realidad, discursos discriminatorios e incluso racistas. Porque no todas las personas que se encuentran involucradas en la atención a los movilizados lo hacen desde un apartado. No, aún no hay link de asistencia, disculpen. No hay una misma línea discursiva, teórica, metodológica que permita, entre otras cosas, entablar las cargas o compaginar, apoyarse, colaborar con las cargas de trabajo. Porque si yo hago una actividad específica, no quisiera que la otra persona, que aún a pesar que comparte el mismo espacio que yo, laboral, pueda atenderlo, porque a lo mejor, según mi perspectiva, no lo hace de la manera correcta. O lo hace de una manera en la que yo no estoy de acuerdo. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ahora sí, desde esta
perspectiva global o colectiva dentro de la organización, investigación, institución, ¿qué es lo que puedo hacer? Bueno, pues adquirir un posicionamiento político, reconocer en mis compañeros los mismos objetivos de lucha y, por tanto, saberme como persona capaz de pedir ayuda y descanso en el trabajo de otros. Generar estos lazos de confianza, generar estos lazos de que no es realmente, quiero usar una palabra, pero es circunstancial el hecho de que yo pueda estar o no, porque como esto que hablábamos, los migrantes existieron, existen y existirán, y mi actividad laboral trabajadora me permitirá incidir en el acompañamiento para estas personas movilizadas, pero habrá el momento en el que yo ya no pueda hacerlo y reflexionar en torno a eso. He generado entonces estas redes de apoyo, estas redes de confianza, donde yo pueda descansar, que mi actividad no será absolutamente necesaria en un momento determinado. El utilitarismo sobre el despojo, y aquí quisiera platicarles un poco sobre mi experiencia. En el año 2016 me involucré en el proceso de investigación para realizar mi trabajo de tesis a la licenciatura en psicología. Me acerqué a muchas albergues y quería yo encontrar un lugar donde me permitieran realizar mi investigación. Y una persona que me dijo, Luzma, no te lo voy a permitir y me molesta que me lo pidas, porque tú lo que quieres venir a hacer es estar 15 días, hacer tu trabajo de campo e irte. Y eso en realidad no va a sumar en nada a la realidad de los movilizados que yo tengo en este albergue. Y ahí así me explotó la cabeza. Dije, es cierto, es verdad. Yo quiero hablar sobre un fenómeno social y de tales características, pero estoy abonando a un discurso del cual me estoy quejando. O sea, no puede ser real que las técnicas y métodos de investigación me estén orillando a hacer esto. Porque bueno, yo tenía un objetivo final, ¿no? Y después de eso y de irme involucrando un poco más acerca de los albergues, las personas, sentirlas, pensarlas, asimilarlas, me di cuenta que existe un utilitarismo sobre el despojo. ¿Esto qué quiere decir? Que como yo, en aquel momento, hay muchas personas que se acercan bajo estos mismos objetivos y que creen que esta investigación saldrá en algún momento de sus universidades o de sus centros de teorías e incidirán directamente en las realidades de estas personas. Pues para que eso suceda es muy difícil. Pero por esa misma razón es que, y me interesaba saber si existían posibles voluntarios, pues que reflexionemos entonces en torno hacia por qué quiero ser un voluntario. ¿Qué es lo que a mí me puede aportar? Pero no es esa la respuesta, la pregunta inicial. La pregunta inicial será, ¿yo qué puedo aportar hacia eso? Y de esa última reflexión seguiría el asistencialismo y la filantropía. También en muchos de nuestros espacios, albergues, centros de atención, ayuda humanitaria, centros de día, será válido entonces también reflexionar, preguntarnos, cuestionar, pero llegar a una conclusión colectiva sobre el acceso a todas las personas que quieran participar en una institución o situación de emergencia. ¿Será recibido? O sea, a todo el que quiera, a todo el que se interese, o también podemos tener ciertas características a cubrir. Porque
si no caeríamos en este discurso nuevamente, ¿no? El involucramiento versus el desconocimiento. Por ejemplo, estos los voluntarios, como fue en mi caso, me puedo involucrar hasta qué sentido, o estoy pensando desde antes que yo no voy solamente a aportar, sino voy a aprender. Voy a aprender sobre lo que se realiza, sobre lo que se vive, sobre lo que se conecta con estas personas y sus procesos de movilidad. A veces no hace falta saber mucho o hace falta estar. Y eso es todo. Réplica de los métodos o técnicas que diferencian y jerarquizan a las personas. Yo ya de esto les venía hablando. Si nuestras formas de investigar, si nuestras alternativas de inserción y de tratamiento de un fenómeno como es la movilidad humana, dice que debe haber una jerarquía o un alejamiento entre individuos, porque el que investiga es mayor que el que es investigado, pues detenta contra de los derechos humanos de las personas movilizadas, porque los jerarquiza y les coloca una etiqueta de menor valía. La alegría nociva y el falso positivismo, no quiero caer tampoco en el pesimismo absoluto, pues quiero que me comprendan desde esta lógica, pero la alegría nociva que a veces no va en la sintonía de lo que se está viviendo. No es llevar esta alegría o falso positivismo de esta situación se va a solucionar, más bien es intentar comprender, desmenuzar el fenómeno que se encuentra en constante transformación y que del fenómeno practican y son protagonistas, personas, no sujetos. Ay, siguiente, por favor. Ya le había cambiado yo. Entonces, dentro de las primeras actividades que nosotras las personas hablamos, pues bueno, es denunciar, perdón, que está arriba es que no logro ver, porque ahí está el icono de grabando. Bueno, continúo con el siguiente. Señalar, gracias. Señalar situaciones que acontecen y que detentan en contra de los derechos humanos de las personas en movilidad. O sea, ¿qué situaciones son las que se están o viven en la realidad de todas las personas? Y en este caso de los humanos que vivimos en esta parcela, ¿no? Denunciar toda actividad o situación, por simple que parezca, que detente en contra de los derechos de las personas en movilidad. A mí algo muy curioso que me pasa y es que no sé si ustedes puedan estar de acuerdo conmigo, cada que sale en algún medio de comunicación de noticias, por ejemplo en Aristegui, en Animal Político, en Proceso, y hay un tema de movilidad, siempre está el hate. O sea, las personas que ahí se la viven diciendo y señalando que México no, que primero los pobres, que para qué vienen, si aquí hay pura violencia, que pobre gente, y en el mejor de los casos, personas pues es que pobrecitos, ¿no? Y así, continuamente, yo he notado que esto, por ejemplo, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con los discursos que dicen salvaron, resguardaron, pero la realidad es que detienen, privan de la libertad y detentan en contra de los derechos humanos de las personas? Entonces yo creo que al menos ese tipo de denuncias se debe hacer y se debe hacer bajo los mismos términos en los que se difunden. Entonces, como organizaciones y como instituciones y como personas que son activistas que están haciendo investigación o voluntariado, pues deben asumir una posición política. Una posición política que, por supuesto, desde este discurso, no colabore, acompañe, promueva
y fortalezca, defienda los derechos de las personas en movilidad. La diversidad de actores que sostienen las políticas discriminatorias, xenófobas y racistas se fortalecen en el agotamiento de las personas defensoras de derechos humanos. Sí, es verdad, y si no lo habían reflexionado, se los invito a hacer. ¿Por qué las instituciones, por qué es que son tan, ¿cómo decirlo? Batallosos, por no decir algún otro adjetivo, los procesos de regularización? ¿Por qué hay tantas trabas para la comunidad movilizada? Porque para ellos, las instituciones, es cómodo que las personas defensoras de derechos humanos se encuentren agotadas. Y sí, si nos asumimos como defensoras y defensores de derechos humanos, nos agotaremos. Entonces, nuestra alternativa ante eso es el posicionamiento político, como ya lo decía, pero también el activismo en resistencia. No quiere decir que sea una resistencia pesada, aquí cargada, solemne, a lo mejor la palabra, sino una alternativa combativa y como esto que yo les decía, de autocuidado colectivo, de recargar mis luchas en otras personas que sé que tienen y comparten los mismos objetivos que yo, porque pertenecemos a una organización colectiva. Promover en todos los espacios de la necesidad y derechos humanos que tienen las personas en movilidad. Las necesidades no solamente materiales, no solamente asistenciales, no solamente las necesidades también, y más adelante lo abordará mi compañero Jorge, las necesidades que tienen las personas movilizadas en lo intangible. Espacios dentro de las organizaciones o instituciones que vinculen al trabajador con la materialización de su labor. Y esto es algo que es absolutamente necesario, porque a veces sentimos o vamos a percibirnos así como estar trabajando y no concluir. Siempre se quedan porque las personas se movieron, porque las personas se desvincularon, porque las personas no sabemos dónde están después de haber pasado por aquí, sino que este ejercicio además debe ser desde la humanidad, desde lo humano que debe tratarse, reconocer eventualmente que están bien o que no, y que se encontraron bajo circunstancias adversas. No lo sabemos, pero reconocerlo, reconocer que existe un mundo para ellos y para nosotros alrededor de la movilidad fuera de nuestra organización. Al final es cuando el sistema, reconocer cuando la sistemática realización de la actividad laboral o académica me es pesada y no me permite desarrollar un trabajo, porque saben que también se vale decir, para mí esto me sobrepasa. Para mí esto ya no puedo hacerlo con las necesidades específicas que se requieren, porque estoy procrastinando, porque estoy teniendo más desesperanza, porque he caído en la rutina, porque abonar a eso, pero a partir de una reflexión humana de mi actividad que puede estar expoliando y discriminando a las personas en movilidad. Esto, porque no debo olvidar que el que está frente de mí es una persona. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, por último, ¿cómo vinculo el autocuidado colectivo con los derechos humanos? Un defensor de derechos humanos de personas en movilidad, ¿qué deberá realizar al estar en contacto con una persona movilizada? Bueno, pues existen derechos humanos y participar en la... Ay, aquí ya se puso otro cuadro que no me permite ver la diapositiva, discúlpenme, gracias. Y participar entonces en
acciones que incidan directamente sobre, positivas, por supuesto, ¿verdad? Que incidan directamente en las personas movilizadas. Entonces es no solamente dotarles del conocimiento, no desde esta jerarquización que yo hablaba, sino desde la participación. Y otra cosa que es muy diferente, que se denominaría, según Jorge y yo, empoderamiento. Cuando el individuo que está frente de mí, la otra persona, puede reconocer que es un sujeto de derechos, pero también que puede reclamarlos, pero sobre todo en las instituciones, que puede y debe reclamarlos. Posicionamiento político y social, pues la información y la apropiación, hacer esta vinculación entre mi posicionamiento y lo que yo estoy informando y apropiando a las personas para esta lucha. Yo creo que ahí, por ejemplo, tendríamos una de las actividades de cierre que nos permita a los defensores de derechos humanos reconocer como una actividad que se ha realizado, que incide directamente y que se puede ver, porque la realidad es que en muchos de los casos las personas movilizadas no solamente no los reconocen, sino existe una cantidad de mitos alrededor a esto, sobre todo de estoy en otro país donde no puedo reclamar a nadie, me van a deportar, infinidad. O sea, ustedes ya lo saben, ¿no? No voy a ahondar en eso. Y sobre todo ser personas promotoras de las personas que reconocen sus derechos, pero porque yo reconozco mis derechos. Es este doble sentido, porque también algo que debemos recordar es que los y las defensores de derechos humanos en este país somos perseguidos, porque detentamos en contra de los intereses de cierto tipo de élites que se benefician de la movilidad humana irregular, sobre todo. Entonces, que las y los defensores de derechos humanos reconocemos nuestros derechos, actuamos en consideración a este reconocimiento, pero también promovemos los derechos de las demás personas en movilidad. Entonces, este es un reconocimiento de la actividad hacia la transformación positiva de la movilidad actual. Aquí yo les quisiera hacer la siguiente pregunta, y es, ¿de qué forma vincularías los derechos humanos con el autocuidado? Vamos a ahorita, creo que ya, ¿verdad, Aya? A pasar a una actividad en la que Aya me hará favor entonces de explicárselas a ustedes y un poco como ir aterrizando estas cosas que yo acabo de mencionar. ¿Cierto, Aya? ¿No? ¿Cuál de las dos? ¿La pregunta o los grupos? No te escuché, discúlpame. Hola, hola. Hola, hola. ¿Sí me escuchan, no? ¿Ya me escuchan? Probando. ¿Cuál de las dos actividades, Luz? ¿La nube de frases o los grupos? Los grupos. Caray. Bueno. ¿No? ¿Hacemos nube? ¿Hacemos No, nube? no, está bien. Sí. Bueno, pues vamos a hacer un trabajo grupal. Como les anunciamos por correo ayer, vamos a hacer pequeños grupos de trabajo en donde ustedes van a poder abrir micrófono y van a poder abrir cámara, pues de manera súper solidaria, y algunas personas que nos van a apoyar para poder facilitar los diferentes grupos. Entonces, pues esas personas tienen ya todas las instrucciones para poder realizar la actividad. Igual, ustedes ahorita no tienen que hacer nada. Nosotras las vamos a mandar y automáticamente los va a asignar en cada grupo. Entonces, pues cualquier cosa, hay un botoncito de decir, necesitamos ayuda, y ahí voy. Sí, mandamos el registro, Alicia, te lo mandamos en un momento más. Entonces, Carlos, porfa, ¿podrías mandarnos a grupos?
Karen, acá sigues. No me ha salido nada para irme a grupo. ¿En qué grupo estabas? A mí me diste el 5. Ah, ahí vas. Hola, yo no sé en qué grupo estoy, acá sigo también. Ya te mandé, Karen. Voy. Estoy enviando a todos los restantes. Carlos, yo también puedo mandarlos. Eso está increíble. Marco, ahorita te manda. No te preocupes. Marco, acá sigues. ¿Sabes? Lo que yo te sugiero es que, Marco, que salgas de la sesión y vuelvas a entrar y te mandamos, porque ahorita por alguna razón no te está mandando. Creo, según yo, tiene que ver con tu versión de Zoom, pero probamos así, para meterte a algún grupo, porque justo esta es como la sala y ya nada más estamos Carlos y yo. Ajá, sal de la sesión y vuelve a entrar y ya vemos si así te podemos asignar grupo. Si no, hay que actualizar tu versión de Zoom, pero eso tarda 30 segundos. Además, ¿sabes qué? Y bueno, yo no sé si tú sabes, pero yo no te escucho. Yo solo te estoy leyendo los labios. Dale. Ya no me aparece nadie más para enviar. De hecho, creo que hasta envié accidentalmente a nuestros ponentes. Sí, a todos.
Y ahora sí pueden ver a Marco. Oye, y aquí está, bueno, está Mirna. Mirna está ahí. Y Mirna aquí está. Entonces, te debe de aparecer para... Aquí estoy. No sé si me escuchan. Sí. Sí. Ah, Oye, eh, pero mandamos a grupos. ay, pues a mí me llegó. Es muy loable que estemos aquí hablando de, de defensa de derechos humanos desde el autocuidado mientras podrían estar haciendo otra cosa, pero justo es parte de la discusión. Entonces, bueno, pues regresamos a la sesión. Adelante, Luz, adelante, Jorge. Bueno, un poco entonces, a manera de cierre de mi intervención, es que podamos entonces reflexionar acerca de lo que se practica de manera tradicional en tema de autocuidado dentro de las organizaciones e instituciones, que individualiza y aleja a los actores de toda índole. Entonces, un poco para redondear, es que sí, generar empatía, generar, pero que todas estas habilidades que se generen sean desde la colectividad, desde una conciencia gnóstica, donde él soy yo, donde ellos son personas con las que comparto un devenir sociohistórico y por tanto una cercanía profunda hacia la persona que yo soy. Evitar entonces las prácticas que marquen al movilizado como el que detenta en contra de la estabilidad socioemocional o afectiva del que atiende la movilidad. No detenta en contra de nadie. Me acerco a él, colaboro y participo desde un posicionamiento teórico, metodológico y político. En fin, ahora yo los quiero dejar con mi compañero Jorge, quien nos va a hablar desde su propia experiencia, para entonces nosotros intentar hacer este ejercicio de acercamiento. Gracias, Jorge. Hola, buenas tardes a todas y a todas. Bueno, mi nombre es Jorge y como ya me habían presentado, soy de Honduras y ya llevo como 2 años y medio de estar radicando aquí en México. Y pues yo le voy a hablar acerca sobre lo que es el autocuidado del movilizado como estrategia de supervivencia, ¿no? Saliéndonos un poco de ese pues, esquema vertical o al cual hemos estado acostumbrados a convivir, ya sea como organizaciones, como sociedad civil, la misma academia y todas las, pues, los órganos que contribuyen, pues, a poder, pues, dignificar el tránsito de las personas en movilidad. Como punto número 1, pues le voy a hablar, no sé si pueden pasar a la siguiente diapositiva. Les voy a hablar acerca sobre lo que es el vínculo generado entre personas a partir de la coyuntura del despojo, ¿no? Es esa relación que se da entre las personas en movilidad, ¿no? Y pues en los últimos años, pues hemos estado al frente acerca de, bueno, lo que las denominadas caravanas de migrantes, ¿no? Esos éxodos masivos que han salido de Centroamérica, principalmente de Honduras, que es de donde
mayormente se da la movilidad, y pues ahí es donde pues entran ciertos dilemas, ¿no? Acerca sobre si verlos como una crisis humanitaria o simplemente pues personas que se agrupan para pues poder salir hacia los Estados Unidos. Y pues, ¿por qué? Pues el vínculo generado entre personas a partir de la coyuntura del despojo. Personas que pues vienen de contextos, que es muy importante ahondar en los contextos de los cuales pues viene cada una de estas personas, que pues se integra a lo que es la caravana, ¿no? Y pues podemos ver desde lo que es el extractivismo, que se ha ido incrementando de una manera muy exacerbada en estos países centroamericanos, como pues el mismo desplazamiento por medio de lo que es eh, la delincuencia común y la delincuencia organizada, ¿no? Que ha sacado a familias, que ha sacado a personas de sus barrios y sus colonias, y prácticamente pues los ha dejado sin nada, sin su patrimonio, y con la única salvedad de salir huyendo para poder salvaguardar su integridad, ¿no? Así es como se integran, así es como se forman parte de una colectividad que es la caravana, y pues sin conocerse empieza pues a generar ese vínculo, esa relación, esa, esa parte política del ser humano que se da cuando pues nos empezamos a relacionar con otras personas, ¿no? La camaradería que surge a través de lo que es el caravanero, y que muchas veces pues está invisibilizado, ¿no? Se desconoce o solo se ve como una estadística, como un porcentaje que pues genera pues una noticia mediáticamente, pero no como aquella persona, ¿no? Que va ahí caminando con un nombre, con una historia, y que se relaciona con otra persona que también lleva otra historia, y que tal vez sus objetivos y sus metas son diferentes, pero pues hay algo en común que los integra, ¿no? Que los hace parte de esa comunidad que se vuelve la caravana en todo su trayecto, ¿no? Pues ahí en esa fotografía que pues la encontré hoy en Google, pues el que está ahí en medio con sombrero soy yo. Ahí fue cuando salí acompañando a la caravana que salió de Honduras en enero del 2019, y pues no conocía a nadie de los que venía en ese grupo, pero en ese momento empecé a conversar, empecé a socializar con las personas, y pues generé un vínculo, ¿no? Generé una experiencia que me hizo pues sentirme acompañado hasta pues el punto en el que pues estuve con todo el grupo de la caravana, ¿no? Y pues eso es lo importante de esa relación humana, horizontal, que se da dentro de lo que son estos movimientos, no solamente pues en caravana, sino que también cuando salen en grupos minoritarios, y que también se da esa misma relación, ¿no? Como punto número 2, si pueden pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, aquí la caravana como estrategia de autocuidado ante un Estado que detente en contra de los derechos de los movilizados, ¿no? Y pues es eso, ¿no? Porque pues se habla mucho de por qué esas salidas masivas de, de personas, de seres humanos, en los contextos que pues se ha venido viviendo, ¿no? Y las noticias que todos ya conocemos respecto pues a la violencia, y pues a todos los flagelos pues, que sufre el migrante, ¿no?
Y claro, creo que desde el primer momento que pues se empieza a, a dar la noticia de que se va a organizar una caravana que va a salir de la central de buses de San Pedro Sula, pues desde ese momento pues la gente ve como una opción, como una alternativa, una estrategia de autocuidado el salir acuerpado por una colectividad. ¿Por qué? Porque comúnmente pues estábamos acostumbrados que pues la migración fuese más pues, de hombres, ¿no? Aunque también había mujeres que se veían forzadas a migrar y en un porcentaje más reducido menores de edad, ¿no? No acompañados. Pero luego con este fenómeno de la caravana, miramos como muchas madres solteras salen con sus hijos, miembros de la comunidad LGTB también se unen a las caravanas porque pues ven como un blindaje en todo el trayecto, en todo el tránsito, para poder sentirse protegidos, sentirse acogidos por todo lo que ya conocemos de la violencia o la amenaza de violencia a las cuales pueden ser víctimas, ¿no? Ya sea por parte de los carteles del narcotráfico, de las maras, de las mismas autoridades que también pues cometen delitos en contra del migrante. Y pues ahí miramos, ¿no? Cómo hay cómo se repiensa ese instinto de sobrevivencia, ¿no? Como la misma migración, un proceso antiguo, y pues las personas toman la decisión de decir, no, pues vamos a unirnos a la caravana para sentirnos protegidos por todas las personas que pues generan mayor fuerza, ¿no? Generan mayor voz, generan mayor incidencia, y pues eso también atrae a que organismos de derechos humanos pues vayan a darle asistencia, incluso las organizaciones internacionales y los medios de comunicación estén ahí pendientes de cualquier cosa que pueda suceder. Entonces, pues eso genera toda una estrategia de autocuidado para que pues ya no sea una persona pues vulnerable, sino que pues ya sea pues todo un colectivo que pueda pues darse la atención debida, pueda haber una especie de cooperativismo y todo lo que integra la caravana, y de lo cual pues se habla muy poco, ¿no? Porque pues solo se menciona la estadística de salieron 5,000, salieron 8,000 caravaneros, pero no toda esa relación social y antropológica que se da en la misma, ¿no? Ahora, si pueden pasar a la siguiente diapositiva. La comunidad, lo comunitario, como estrategia de autocuidado en un trayecto violento. Y pues aquí también es esa, ¿no? Esa incidencia social de parte de la persona en movilidad. Muchas de estas personas vienen de comunidad donde pues les ha tocado articularse para defender los ríos, para defender sus ríos, sus bienes comunes, para defender sus bosques, para poder pues ser escuchados, porque pues lastimosamente esa es la realidad, ¿no? Personas históricamente marginadas, invisibilizadas, y donde pues se cumple el título de aquel libro de León Portilla, ¿no? La visión de los vencidos. Quien está hablando comúnmente pues son los victimarios, ¿no? Los agresores, pero nunca las víctimas. Y aquí vemos cómo pues el migrante pues con ese instinto comunitario pues vuelve otra vez a la estrategia de autocuidado, a generar
relación, a generar una correlación con los otros hermanos migrantes con los que se va encontrando en el camino, no dependiendo, ya no importando nacionalidad, si es nicaragüense, si es hondureño, guatemalteco, salvadoreño, beliceño o de otros países, sino que pues se articulan y generan un grupo, porque pues saben que entre 5, entre 6 o 10, pues, pues difícilmente pues se le van a acercar pues delincuentes a quererlos asaltar o cualquier cosa que les pueda pasar en el camino, ¿no? Inclusive hasta para la cuestión de la alimentación, ¿no? De ir apoyándose en la parte de los alimentos, de ir buscando asistencia y todo eso que pues se vuelve de una forma más colectiva, ¿no? Más consciente de decir, no, pues aquí no solo voy yo, sino que van otras personas, a veces hasta pues mujeres con sus hijos pequeños, y claro, al haber un aspecto de ser vulnerable, pues los hombres pues sacan ese instinto de protección, ¿no? Y eso es lo que pues pasa comúnmente también como estrategia, ¿no? Como cuando llegan algunos albergues que son pequeños y pues entre la misma comunidad migrante se le da prioridad a las mujeres y a los niños para que pues estén adentro del albergue, mientras que los hombres se quedan afuera descansando, ¿no? Que pues son parte de todas esas cosas de camaradería, de solidaridad, esa solidaridad que a veces pues no se habla de ella, ¿no? Porque pues sí, se habla de la caridad, de todo aquel clientelismo organizacional, ¿no? De darle al migrante, de poderle apoyar de alguna y otra forma, pero se desconoce que entre el mismo migrante también, pues hay formas de cooperativismo, de hermandad, que se vuelven una estrategia de autocuidado. No sé si pueden pasar a la siguiente diapositiva. Aquí pues vemos pues aspectos que pues son una realidad, ¿no? Y es cuando hay un contraste entre lo que es la individualidad versus a la colectividad, ¿no? Y claro, ¿no? Estando bajo un sistema que pues nos ha individualizado o nos ha hecho creer que pues solo debemos de preocuparnos por nuestros logros personales, por satisfacer nuestras propias necesidades o solo por nuestro propio bienestar. Entonces nos empezamos a desconocer que somos parte de una comunidad, que somos parte de un todo, ¿no? Y ahí es cuando surge también otro que es la colectividad y lo necesario que es redundar acerca de lo que es la colectividad, ¿no? De un mecanismo de autocuidado para poder pues sentirnos articulados y sentirnos parte de una comunidad, ¿no? Porque pues claro, hay muchas personas que en movilidad de forma individual, pero no es porque quieran ir así, o algunos sí quieren pues moverse de esa forma, pero creo que como organizaciones, como personas de sociedad civil, como personas vinculadas con la academia, pues somos llamados a poder concientizar a las personas acerca de lo importante de la colectividad y más en estos momentos de pandemia, de pues la responsabilidad que tenemos como parte de una colectividad, ¿no? De me cuido yo, cuido a las otras personas. Entonces creo que ahí donde vamos, ¿no? De hacerle, pues, saber a las personas en movilidad
lo importante de que estén articuladas, lo importante de que se organicen. Miramos cómo, pues en Estados Unidos, la comunidad latina o la comunidad migrante, pues se ha ido organizando, ¿no? Y ha ido generando un lobby, ha ido generando una fuerza para poder hacer valer sus derechos, cosa que pues difícilmente en tránsito sucede por pues todo lo, pues la movilidad y lo volátil de moverse en territorio pues mexicano, poniendo en riesgo la vida y todo lo que pues ya se sabe que ha sucedido por acá, ¿no? Entonces ahí es donde pues tenemos que pues hacernos una balanza, ¿no? De cómo hemos ido pues contribuyendo a este proceso de movilidad, viéndolo de una forma muy individual o viéndolo de una forma más colectiva, ¿no? Más comunitaria, para pues que tenga unas expectativas pues que vayan más allá de lo que pues cualquier organización o los mismos gobiernos puedan hacer desde pues las cosas tecnócratas, ¿no? O lo utilitarismo, que es lo que más predomina en cuanto se hablan de temas que son esencialmente humanos. No sé si pueden pasar a la siguiente diapositiva. Las nuevas realidades de México, que pasa de ser un país de tránsito a uno de recepción. Pues eso es algo muy, muy real, muy actual, ¿no? El México que simplemente era un país de tránsito, donde pues mayormente el centroamericano, y pues ahora que hay sudamericanos, caribeños y africanos, asiáticos que también pues transitan por México, y donde pues los retos pues prácticamente eran otros, ¿no? Y claro, que se empezó a tener mayor relevancia desde que pues empezaron los secuestros y la masacre que sucedió en Tamaulipas, ¿no? Y luego de ahí pues sí, todos los organismos se volcan hacia pues ponerle mayor hincapié a lo que es la movilidad que se da por México, ¿no? Pero ahora miramos que todo esto ha cambiado, y pues ahora México pues es un país de recepción, y de recepción de muchas personas de diferentes países, pues que están en solicitud de refugio aquí en México, que están viendo cómo resuelven su estatus migratorio, aún con leyes que no se han puesto todavía de acorde a los momentos de crisis humanitaria que está viviendo la región, o no tienen esa vigencia para poder darle respuesta a toda la movilidad que se está dando actualmente en México, sino que prácticamente miramos de cómo se ha ido trazando una línea desde pues el país vecino del norte, Estados Unidos, de pues mandar sencillamente pues a la Guardia Nacional al sur de México para poder generar una barrera, para poder generar una frontera, ¿no? Y poder pues prácticamente pues frenar, criminalizar la movilidad humana, y no otra respuesta que pueda pues darle una solución a toda esta situación de crisis que pues viven principalmente los países centroamericanos, y que también se viene hasta aquí a México por la cantidad de personas que pues se ven obligadas a migrar. La violencia, los desastres naturales que
han ocurrido, la pandemia que ha generado, que ha dejado muchas personas desempleadas y todo esto, ¿no? Entonces, sobre este aspecto, como organización, como academia, como sociedad civil, ¿qué estamos haciendo para reforzar el autocuidado de la colectividad, de la movilidad? O simplemente les estamos diciendo, ¿no?, que de autocuidado haga ejercicios de respiración, de autocuidado tome estos números para que llame a las organizaciones, a la Cruz Roja, no sea cualquier otra organización para que pues le proporcione ayuda, o simplemente un chequeo médico, y no vemos más allá de un problema estructural, de un problema toral que se llama la migración. Entonces, en esa parte sí creo que es donde tenemos que replantearnos ciertas cosas para poder dar verdaderas soluciones a esta situación, a falta del interés de las autoridades o de los gobiernos de querer hacer algo por esta situación. Miramos cómo hay un montón de migrantes retenidos en la frontera norte de México, esperando que se le dé respuesta a una solicitud de refugio en Estados Unidos. La crisis de menores que están retenidos en Estados Unidos, y todo eso que pues prácticamente solo lo vemos, solo lo escuchamos por las noticias, pero pues ya en la realidad prácticamente hay unos vacíos donde pues las organizaciones que deberían de estar llamadas a dar las respuestas realmente como deben de ser, prácticamente siguen con sus simulacros, ¿no? Y la otra es la organización movilizada hacia la integración en la sociedad como técnica de autocuidado. Eso es bien interesante, ¿no? Porque pues aquí surge la parte tribal del ser humano, de las comunidades. Vemos como una comunidad de haitianos se va integrando como una forma de autocuidado para poder tener pues mayor incidencia en el momento de integrarse a una ciudad, a una sociedad. Entonces es muy importante, ¿no?, de que pues el migrante, cuando pues llega totalmente a un país desconocido, cómo va buscando a su gente para poder tener un reconocimiento, para poder tener esos códigos que se dan entre lo cultural de cada pueblo. Y así vemos cómo pues sucede, ¿no?, entre los mismos mexicanos que pues se ven forzados a migrar a Estados Unidos, de cómo se van articulando, de cómo van formando una comunidad, una colectividad para poder integrarse a pues culturas totalmente ajenas. Igual creo que con otras nacionalidades pasa lo mismo, ¿no? Y creo que son esas herramientas que pues surgen de la misma movilidad, que no viene ninguna organización, no viene ni ninguna sociedad civil a decir júntense porque ustedes son de tal nacionalidad, o porque pues hablan el mismo idioma y todo eso, sino que es ese mismo instinto de sobrevivencia que lleva a las personas migrantes a poder articularse, ¿no?, como una forma, como una técnica de autocuidado, y la cual pues los hace que puedan ir formando una comunidad y se puedan lograr integrar a la sociedad que les ha dado acogida. Y creo que pues por mi parte esto es todo y muchas gracias. Muchísimas gracias, Luz, Jorge, pues por compartir, pues no solo
no solo la postura política de Casa Tochana al respecto, sino más bien cómo aplican el trabajo y poder abrir el panorama, ¿no? Sin en este enfoque positivista del autocuidado, de respiración y autocuidado de piensa positivo o autocuidado con un rollo de haz ejercicio y ya con esto te vas a sentir mejor. Más bien un poco invitarnos a la reflexión de que hay una conjunción de actores a nivel pequeño y a gran escala que pues que nos quieren así, ¿no? Que nos quieren como personas y no como comunidades, ¿no? Es una estrategia, pues de división, es una estrategia de dispersión y es una estrategia para no avanzar y pues para seguir manteniendo pues muchos status quo, ¿no? Es una reflexión pues súper profunda y pues como de nuevo reiterar que pues lo gran interesante es escuchar a las voces de sus protagonistas, pues desde el marco del respeto, desde el marco pues de la horizontalidad y en este sentido de que todas las personas tenemos algo que compartir, pero también tenemos algo que aprender y que a veces... Pues, lo que pasa acá la música y el perro, le regreso la palabra a Luz para que hay varias preguntas que están por ahí en el enlace que les compartí, si pudieran irlas. Bueno, Sergio quiere que le abramos la palabra a Luz. ¿Qué onda, ¿Se la damos? Sí. Sergio, pero preguntas, no vayas a hacer, que más que una pregunta tengo comentario y te sueltes con la conferencia magistral, ¿eh? Así, gobiérnate, Sergio. Adelante. Ahí estás. Gracias, agradezco la participación. Nada más, no es pregunta, pero sí agradecer a Jorge y dar un comentario. De verdad, es impresionante. Soy licenciado de enfermería, trabajo en la Secretaría de Salud en el estado de Coahuila. Me tocó recibir la caravana migrantes. Cuando llega la caravana migrantes a Coahuila, para ser específico a Saltillo, mi jefe no se encontraba. Mi jefe es el subsecretario de Atención Médica de Urgencias. El secretario de Salud de Coahuila, junto con el gobierno y todo el equipo del gobierno, cita una junta extraordinaria en la cual pues yo por ausencia de mi jefe tuve que asistir. De verdad, impresionante la magnitud que causa el impacto, al menos en mi persona, el recibir una caravana migrante. Fui el coordinador general que estuvo al frente de esa caravana de migrantes, donde derechos humanos municipales, estatales, nacionales e internacionales, policía municipal, estatal, federal, la Guardia Nacional, la Marina, asociaciones civiles, salud, DIF municipal, DIF, o sea, innumerables instituciones que estaban conmigo y todos me hablaban a la vez y nada más te decían, ya vienen los migrantes, no te decían cuántos hombres, cuántas mujeres, cuántos niños, o sea, se tenía una cantidad, a final de cuentas era otra. Ahorita lo comentaba también Jorge, la única situación que sabíamos es que ya venían los migrantes y que entre ellos teníamos a un grupo, a un colectivo de la comunidad LGBT y decías, changos, ¿qué vas a hacer? ¿Dónde los vas a acomodar? ¿Con hombres o con mujeres? Decir, a las mujeres las tienes que separar y los niños se tienen que quedar con sus mamás y las familias, y ahí era un conflicto tan grande donde uno tiene que pensar de manera, llegó un momento en mi vida en que me tuve que sentar, respirar y decir, vamos a actuar de la mejor manera, de manera que no se violenten ninguno de sus derechos de las personas, independientemente de la situación por la que vengan, ¿sí? En esa caravana, eso sale sobrando para mí. Dije, ellos son seres humanos, requieren de atención, requieren de cuidado y se les va a brindar. De verdad que es impresionante. A partir de ahí fue mi compromiso. Yo pertenezco a una asociación civil que se llama San Alredo. A partir de ahí yo me encargo de todo lo que va en cuestión de refugiados, migrantes que formen parte de la comunidad LGBT en Coahuila, todo lo relacionado y que se necesite, pues yo soy el encargado. A partir de ahí se creó una sensibilidad tan grande y puedo entender la postura que cada uno de los migrantes, independientemente cuál sea el motivo de la salida,
requieren en nuestro país. Entonces yo invito a todos los que están en estas conferencias, en este ciclo, a que nos unamos cada vez más y que seamos como una cadena, que nos vayamos enlazando unos con otros para ser medio de ayuda para los que más lo necesitan, en este caso ellos. De verdad, importantísimo y muy buen tema de Jorge. Agradezco a las personas que me invitaron. Y hasta que uno vive una caravana y que trabaja en una caravana, es como no se da cuenta la magnitud y todo lo que encierra el trabajar en ese aspecto. De verdad, miren, se me pone la piel chinita de estar recordando cada momento. Me fui con ellos hasta que llegamos a Piedras Negras, y aún cuando llegamos a Piedras Negras, todavía duré 17 días con ellos, ya no a cargo. Me quité un peso enorme de encima. Jorge, Sergio, ¿no quedamos que te ibas a gobernar? No, ya estoy terminando, y de verdad que es impresionante. De verdad, Jorge, muchas gracias por compartir. Luz, Asiret, muchísimas gracias por dejarme intervenir, pero les quería decir esto porque hasta que uno no vive eso, se da cuenta de la importancia. Gracias. Gracias, Sergio. Luz, Jorge. Quisiera entonces ir viendo alguna de las preguntas de las que tenemos en el link, ¿verdad? Que tú me enviaste. ¿Qué estrategias de autocuidado recomiendan para voluntarios y staff de albergues y abogados? ¿Cómo evitar homogeneizar con pocos recursos para atender a una mayor cantidad de casos que cada vez van a aumento? Bueno, pues yo creo que aquí son dos preguntas, evidentemente. Las estrategias de autocuidado que recomendamos, pues en general para todo el personal que colabora dentro de un albergue o institución, es algunas de las que ya mencionamos, por supuesto, en la presentación, pero básicamente que todas esas estrategias sean desde la horizontalidad, que sean desde la colectividad y que se puedan, que nosotros consideremos que tengan una incidencia directa con las personas movilizadas. Dejar de lado un poco el existencialismo, la filantropía e involucrarnos con sus procesos de las personas, tenerlo así siempre claro y tatuado, son personas que están movilizándose. Entonces, básicamente es eso. Y la siguiente, ¿cuál era? ¿Qué era? Discúlpenme. ¿Cómo evitar homogeneizar? Yo entiendo, comprendo. Nos hemos encontrado en el supuesto de que efectivamente, como lo comentaba Jorge, como lo comentaba Sergio, pues hay momentos en donde la capacidad rebasa todas las alternativas que podamos tener para ver las particularidades de las personas. Sin embargo, podemos entonces comprender cuáles son sus motivaciones, por qué lo están haciendo desde esta forma o alternativa, como lo que nos acaba de comentar Jorge, que son estrategias de supervivencia hacia la vida negada en su país de origen, que detentan en contra de sus derechos de vivir donde han decidido vivir. Y dejar también un poco de lado el discurso, pues sí, que minorice las capacidades o habilidades de las personas. El día de hoy yo creo que todos en esta sala virtual nos hemos podido dar cuenta que nos acompaña una persona movilizada, absolutamente capaz de hablar por sí misma, de su propio proceso. Entonces, pues bueno, reflexionar desde ahí. No sé, ¿hay otra pregunta ya? No la... Sí, ahí van. ¿Alguna vez se han preguntado por qué es migración masiva de los países del mundo y quiénes están detrás de todo esto y por qué lo hacen? Yo le recomendaría a quien nos pregunta esto un poco que pueda, según también nuestro aparato discursivo y político, pues investigar o reflexionar en torno a las epistemologías del sur global, específicamente pues hacer algunas recomendaciones sobre de autores o algo así. No sé si eso es lo que él nos quiera comentar, pero creo que este tipo de reflexión sí es necesaria, pero que persona a persona, cara a cara,
bajo las circunstancias en las que los movilizados han tomado esta decisión que los ha expulsado de manera violenta, pues poco tiene que ver. En general, pues es la negación a la vida misma, a la dignidad, y por eso se acuerdan que hace rato yo les comentaba, que reflexionar un poco qué es esa palabra, qué es dignidad. Y si este curso, por ejemplo, se llama Salvando Vidas con Dignidad, algo que les fue negado es esto, esta particularidad. La siguiente es: también hay que entender que nosotros, los defensores de los derechos humanos, estamos buscando que se cumpla la integridad de las personas sin importar la identidad de género, la religión y partido político. Por supuesto, algo que tal vez no pudimos ahondar y que tiene que ver con el tiempo, eso es lo que nos comentaba Sergio. Pues sí, dentro del universo de las movilizaciones hay particularidades, y esto también tiene que ver pues con esto que les estábamos mencionando, hay particularidades dentro del universo, pues la comunidad LGBT, los niños, niñas, adolescentes no acompañados, los discapacitados, las personas de la tercera edad o mayores, las mujeres embarazadas, en fin, o sea, lo pudimos ver en ese momento de, digamos, como en el transcurso de la movilización y de la historia, conglomerados en esta sesión. No quiere decir que únicamente se estén movilizando por las caravanas, lo están haciendo, nada más que en este momento lo pudimos observar. Entonces, estas personas tienen unas motivaciones diferentes, unas motivaciones que los orillan o las orillan a las personas a movilizarse como alternativa a la supervivencia. Sí, no se debe hacer distinción de ninguna manera. Luego dice, masivo, ¿qué porcentajes son en comparación con las poblaciones nacionales? La migración es una crisis para quienes quieren que así sean. No comprendo la pregunta. No comprendo la pregunta y no sé a qué se refiere esta persona. Tal vez nos pueda colaborar con un poco la reflexión que hace. Sin embargo, no puedo, al no entender la pregunta. A ver, aquí hay alguien que está diciendo algo. Yo solo quiero decir algo. Sí, adelante. No, pues referente a lo que, bueno, más o menos entendí de la pregunta que están haciendo. Y pues, claro, ¿no? Todo el desplazamiento que ha habido en los últimos años, pues, y hasta la actualidad, pues es toda una crisis humanitaria, ¿no? No sé hasta qué punto pueden haber, pues, gobiernos que se beneficien de eso, ¿no? Sí sabemos que, pues, hay desembolsos millonarios de dinero, supuestamente para, pues, reducir la migración, pero, pues, al final miramos que, pues, la movilidad sigue, ¿no? Va incrementando y que, pues, no hay ninguna, pues, respuesta o solución a esto. Sí creo que, pues, no solamente debemos quedarnos con ver lo que es el efecto, ¿no? Sino que irnos también a la causa que conlleva lo que son contextos. Y hay algo muy importante, que es países donde, pues, se han exacerbado sistemas como el sistema neoliberal, que prácticamente ha generado una desigualdad, ha generado un desplazamiento de los territorios, violencia hacia ciertos sectores de la población, que pues prácticamente los obliga a migrar, ¿no? Y pues esa es la realidad que vive centroamericana y que no es ajena para pues países como Estados Unidos, que prácticamente es cómplice y ha avalado mucho de los gobiernos que pues han generado toda esta crisis humanitaria en Centroamérica, ¿no? Ok. Sí, comparto esa reflexión de Jorge. Quienes están detrás, porque lo pregunta Marco Benítez,
de todo esto, pues son los gobiernos y los estados que se benefician de la expulsión violenta y de mantener las circunstancias actuales en sus países de origen, en sus estados. ¿Por qué? Por la corrupción, la negociación más bien la expoliación de sus habitantes, que no les da alternativas de dignidad dentro de su territorio, que no tienen servicios de salud, de educación y entre otros a los que puedan acceder. Esos son los que están detrás de esto. No creo que sea muy nutrido que señalemos a una persona específica, como los medios de comunicación nos han querido exponer, que si Trump y que si los... No, o sea, quiero que desde esta perspectiva comprendamos que quienes están detrás de todo esto es el aparato estatal de los lugares de origen. Los gobiernos y gobernadores de El Salvador, de Honduras, de Guatemala. Ellos son. Y por eso es que entonces hay que adoptar y practicar una posición política. Luego, siguen en masas, pero ¿por qué? ¿Cuáles masas? 20,000 personas es una masa. Pues yo no le llamaría ni masa, es una conglomeración de personas organizadas que colectivamente salen y por eso es que, miren amigos, me estoy... No, porque necesitamos reflexionar en torno a esto y dejar de llamar a las personas masas y dejar de llamar a los integrantes de las personas sin minorizando o categorizando sus particularidades o motivaciones. Son personas organizadas que deciden salir de su lugar de origen bajo una circunstancia que los ha expoliado y detenta en contra de sus derechos humanos, de dignidad y de salvaguarda de la seguridad. Entonces, sí, hay más personas en un concierto del Estadio Azteca, sin embargo, este es un fenómeno que aunque no es novedoso o nuevo, porque sabemos que las comunidades ancestralmente se han organizado para movilizarse, en la época moderna, contemporánea, lo están haciendo bajo estos supuestos. Hay una particularidad tremenda, pues no se ha dado el tiempo ni siquiera de legislarla, y es los menores son los que llegan a los Estados Unidos. La realidad terrible de que los niños de nuestros países, pues ni siquiera podemos ayudar a que no permiten ni acercarse, ni informarse, ni voluntarias, pues algo nuevo que se está incrementando de una manera desproporcionada. Sí hay lugares donde se pueden acercar, hay lugares en la Ciudad de México que yo reconozco, donde pueden colaborar. Albergue Tochán es uno de ellos, actualmente tiene niños. Aldeas infantiles, Cafemín, donde se solicitan voluntarios, o sea, pues hace falta informarse. Entonces, si queremos no participar, sino colaborar con la construcción, hay lugares donde se puede realizar y donde hay este espacio. Ahora, la situación actual de los NNA migrantes en relación a Estados Unidos pues tiene que ver también con las políticas actuales que allá se están pronunciando. Por ejemplo, de no retorno a los menores no acompañados. Y esto entonces se está visibilizando como una alternativa hacia la permanencia de los menores en territorio norteamericano, donde seguramente tienen sus redes ya establecidas o preestablecidas y habrá algún receptor. Pero es algo que México también tiene que colaborar y ponerse a legislar. Estoy de acuerdo. Manuel Zelaya, expresidente de Honduras, le hicieron un golpe de Estado por haber aumentado el salario mínimo y lo hizo la secretaria del Estado, Hillary Clinton. No voy a decir nada al respecto. ¿Qué se puede hacer para promover este autocuidado desde una organización que no se lo ha permitido? Es decir, que todavía no ha llegado a esta reflexión. Promoverla y comenzar a construirla. Pues porque también hay que visibilizarnos como parte de un colectivo que no esté necesariamente jerarquizado, porque no todas las alternativas de resistencia y lucha vienen de arriba para abajo, también se construyen de abajo para arriba. Si los gobiernos de los países de origen actuaran en torno a los derechos humanos, no hubiera tanta movilización. ¿Sí? ¿Cuáles podrían ser las estrategias?
ya las hablamos durante toda la presentación. Yo puedo decir unas palabras. Estuardo Moscoso. Danos unos segunditos, por favor, Estuardo. Esto viene de mucho tiempo atrás, 1820, se llama la doctrina Monroe. Pues tiene algo que ver. Yo me adscribo mucho más hacia la epistemología del sur global y las epistemologías gnósticas. Les recomendaría entonces, si quieren investigar o adentrarse en este tema, pues, por ejemplo, Boaventura de Sosa Santos o las teorías decolonizadas o el decolonialismo epistémico. Este tipo de fenómeno no crisis obedece a un sistema capitalista que ha exacerbado la desigualdad social forzando a miles de personas. Sí, tal vez qué hacer o qué estrategias, pues dejar de hablar de calidad de vida o dejar de fomentar este discurso de calidad de vida hacia el buen vivir, que tiene que ver también con otra conciencia desde este apartado que les venimos hablando, Jorge y yo. Y ya, Aya, ¿quieres que abramos el micrófono nuevamente o sea, nos agotó el tiempo? Tú dime. Pues el problema es que les abrimos el micrófono y entonces tenemos unos minutos más. Entonces, Estuardo, bueno, ¿Aún quiere hablar? Ay, hola, buenas tardes, perdón. Yo me uno al comentario que hizo el colega de, ay, no me recuerdo, Saltillo creo que era, Sergio, que realmente uno nunca se da cuenta o no ve las magnitudes o las problemáticas que las personas que vienen dentro de las caravanas, las razones por las cuales están huyendo, ¿verdad? De sus países de origen. Y sí yo leyendo los comentarios y veo tanta xenofobia todavía enraizada, ¿verdad? Porque, o sea, somos profesionales y cómo podemos estar hablando tan denigrantemente de las personas que están huyendo, ¿verdad? O sea, solo porque no tengo trabajo, me voy a ir de mi país de origen. Pero lo que no se sabe es qué más hay detrás de todo esto para que yo pueda salir de mi país, ¿verdad? Un claro ejemplo es el tema de la población LGBTI, ¿verdad? Que dicen, no, pues es que estos salen porque como son unos depravados, porque se les ofrecen a toda la gente, por eso es que salen de sus países, ¿verdad? O están esperando, o como dicen aquí en Guatemala, perdón la expresión, pero que son unos huevones, que somos unos huevones, ¿verdad? Pero realmente se han puesto a analizar o a estudiar que la población LGBTI es una población históricamente excluida de todo, ¿verdad? Porque nos tienen como que somos personas de segunda categoría, pero pues somos profesionales, pagamos impuestos, estudiamos, trabajamos, ¿verdad? Pero desgraciadamente siempre hay un círculo social que nos quiere exterminar o nos quiere sacar de las jugadas, ¿verdad? Entonces, el simple hecho de yo ser una mujer trans, un hombre gay o una mujer lesbiana, ahí yo ya corro un peligro el estar viviendo en mi país y sabiendo que Guatemala es un país altamente machista, ¿verdad? Entonces, creo que ya estamos en pleno siglo XXI, en plena pandemia, viviendo todavía la xenofobia que existe dentro de nosotros, ¿verdad? Porque yo sí recuerdo cuando yo recién empecé a atender a las caravanas, que fue la primera que yo atendí, que fue en el 2018, en octubre, era increíble ver el dolor que la gente venía, que traía de tanto caminar, ¿verdad? De que se perdieron en el camino e incluso hasta las mismas fuerzas de seguridad acá en Guatemala los dispersaban, los bajaban de los camiones, de los trailers, ¿verdad? Entonces, e incluso nosotros mismos de las organizaciones de sociedad civil pues, fuimos perseguidos por parte de la policía por estar apoyando a la caravana, ¿verdad? No más que todo, sino ayudándolos a poder salir de la ciudad de una manera más segura, ¿verdad? Solamente ese era mi comentario. Estuardo, muchas gracias por compartirnos tu
tu reflexión. Algo que yo quisiera abonar a esto y que también sirva un poco para que tu proceso de acompañamiento se vea cerrado, es que personalmente, y también Jorge seguramente, pudimos ver que en el trayecto había personas que de la comunidad LGBT fueron reconociéndose como tal y posteriormente adquiriendo su proceso como parte de la comunidad trans. Yo vi con mis ojos como muchas de estas personas hasta acá, hasta la Ciudad de México, pudieron sentirse a salvo para expresarse de la manera en la que ellos se identifican. Fueron experiencias para compartir y quiero que al menos tú, preocupado por esta parte de la comunidad, puedas saber que hoy tienen esta libertad que les fue negada. Sí, porque, perdón, ponte en las primeras caravanas, la población LGBT acá en Guatemala tuvo un miedo increíble de ser visible. Y nosotros lo mirábamos en las noticias cuando ya estaban en territorio mexicano, sacaron sus banderas en señal de estamos presentes, vamos como cualquier otra persona, ¿verdad? Ya las siguientes caravanas, ya la del 2019, enero y octubre, pues ya fueron totalmente distintas, ¿verdad? Porque ya hubo Sí. como más visibilidad de la población LGBT dentro de las mismas caravanas. Uh-huh. Eso sería interesante de reconocer, ¿no? Y de reflexionar, pero por parte de los integrantes de esta comunidad. Bueno, ¿ya algo más que tengamos que hacer? ¿Despedirnos, Sí, tal vez? bueno, un poco, o sea, creo que el objetivo de la sesión se cumplió totalmente, porque pues invita a la reflexión, invita a los propios cuestionamientos de prácticas, de pensares pues, que creíamos que eran fijos, ¿no? Y pues no, en realidad sí hay pues perspectivas totalmente distintas con un enfoque pues mucho más comunitario. Y gran parte de pues el autocuidado es un posicionamiento político, es como la principal reflexión que queremos dejar de esta sesión. No solamente tiene que ver conmigo, sino con el cuidado de la comunidad, con el cuidado de las personas que me acompañan y que yo acompaño, ¿no? O sea, y tiene que ver desde nuestro círculo cercano hasta pues el entorno en el que estamos. Entonces, bueno, en el marco de toda esa reflexión, de estos cuestionamientos que nos invitó Jorge y que nos invitó Luz, pues vamos a hacer una última actividad. Ahorita Carlos les va a compartir un enlace y es exactamente la misma pregunta que contestaron hace rato. La única diferencia es que lo pongan en una palabra. ¿Qué relación hay entre la defensa de derechos humanos y el autocuidado? Entonces, pues aquí mismo en tiempo real vamos a ir viendo cómo se van conformando la nube de palabras. Y Luz, ¿quisieras hacer como un análisis sobre Luz, Jorge? Sí, creo que mucho de lo que se está aquí exponiendo es empatía, empoderamiento, humanidad, congruencia. Se puso ahí otra vez. Ajá. En fin, amor, sí, un amor gnóstico, un amor comunitario, no de pareja, ¿no? Sino filial, de camaradería, decía Jorge. Sí, súper bien. Me gusta mucho que, por ejemplo, ahora se puso en medio dignidad. Sí, la dignidad es algo que se debe procurar y se debe cuidar. Humanidad, empatía otra vez. Yo no logro ver claramente la imagen, pero de alguna forma quisiera cerrar con que
me llevo el corazón cargado de esperanza de reconocer en ustedes personas involucradas, interesadas y que se preocupan por la nueva construcción de esta realidad bajo este fenómeno en transformación. Entonces, pues nada, muchas gracias por participar, por ser tan receptivos, perceptivos, por reflexionar en conjunto, por crear de este espacio virtual un espacio que nos acerca, ¿no?, hacia las personas que trabajamos, nos preocupamos y que nos interesa, ¿no?, el tema de la movilidad humana. Muchas gracias a todos y a todas. Muchísimas gracias, Jorge. ¿Palabras finales? No, pues agradecerles a todas y a todos principalmente por su sororidad y su disposición, su voluntad de querer pues hacer algo por esta causa de la movilidad, ¿no? Que creo que es muy importante el apoyo de personas, ¿no? Que puedan poder hacer más leve la carga de las personas que vienen pues dejando todo atrás y buscando nuevos horizontes. Creo que pues con este ejercicio que tuvimos esta tarde, pues sí, me voy con esa satisfacción de ver que pues hay esa voluntad como ese motor para poder visibilizar, para poder construir lo que pues los que deberían de ser los garantes de todo este proceso no lo hacen, ¿no? Entonces, gracias a todos y saludos. Muchísimas gracias. Y bueno, aquí tenemos la posibilidad de poner reacciones, entonces ahí pónganle aplausos virtuales o pónganle corazoncitos o pónganle sonrisas, así que no podemos abrir la palabra, pero pues por ahí podemos ir expresando. Muchísimas gracias a todas las personas que están aquí. Muchísimas gracias a Luz, a Jorge, por introducir pues el módulo. Un par de cosas, por favor, no se vayan, son importantes. Lo primero es que la segunda clase de este módulo, autocuidado desde experiencias compartidas, va a ser impartida el próximo viernes. Ojo, el lunes no hay sesión porque la sesión es el próximo viernes. Entonces, para que lo tengan en consideración, igual les vamos a escribir para que no se les olvide, pero bueno, como para que lo tengan en cuenta. Eso es como lo primero. Y pues que a partir del módulo 4, en 2 semanas, iniciamos los lunes y los viernes, y que a pesar de que estas clases están pensadas para durar más tiempo, no va a ser mucho más tiempo, o sea, pensamos que sean media hora, 35, 37 minutos como es ahorita, entonces, pues ojalá sí tengan oportunidad de quedarse hasta el final de las sesiones. Y ahora sí, finalmente quisiera agradecer pues al grupo de personas que nos ayudó de manera solidaria a facilitar cada uno de los grupos. Yo no quise presentarles, pero la verdad es que, y ellas son súper humildes al respecto, pero la verdad es que son profesionales en el tema, son expertas, personas que facilitan de manera experta, directoras de organizaciones que pues de manera súper solidaria se unieron para poder acompañarnos y facilitar pues como el intercambio en los grupos de diferentes partes pues de la República. Y desde sus diferentes perfiles les agradecemos infinitamente a todas las personas que nos apoyaron. Ahora sí, saludos y muy buenas tardes, que disfruten su fin de semana. Nos vemos el próximo viernes. Gracias, Luz. Gracias, Jorge. Estamos en contacto. Adiós. Si pueden abrir una cámara para decir adiós, está increíble.